Tienes las sesiones, los productos digitales, pero quieres ir añadiendo nuevas fuentes de ingreso y aquí la gran incógnita o el obstáculo que ves es cómo puedo añadir si siento que ya mi agenda puede colapsar. En este video voy a compartirte cómo fueron mis pasos para poder ir añadiendo más de 14 diferentes fuentes de ingreso, dividiéndolas por temáticas y así ayudándome a generar en algunas centavos o en otras cientos de dólares. Vamos entonces con este video. Lo primero es que seas consciente de la realidad que hoy tienes. Por ejemplo, cuando yo comencé a añadir esas nuevas fuentes de ingreso, yo no contaba con alguien que me ayudara en el negocio o con alguien que pudiera como hacer otras cosas y tal vez yo irme enfocando en lo que era importante para mí en ese momento, que era poder configurar, impulsar y promocionar esas nuevas fuentes de ingreso. Y entonces por eso, para mí fue muy importante organizar mis bloques de tiempo de una manera diferente que ya te voy a compartir. Aunque en esto de la conciencia de la realidad hay que tener algo muy en cuenta y es tu tipo de personalidad. Habrán fuentes de ingreso que van a requerir más conexión o también más acercamiento con otros seres humanos y habrán algunas fuentes de ingreso que no lo requieran y que sean como estos negocios sin rostro, que simplemente lo que necesitan es una creación, una configuración y un impulso, pero muy detrás de cámaras, no se necesita la exposición. Teniendo en cuenta que en mi caso yo trabajo con los dos tipos de fuentes de ingreso, con estas dos categorías, mi personalidad yo siento que ayuda a hacerlo, porque aunque yo no siento mucho este peso de que otras personas me den órdenes, más sin embargo sí es cierto que a mí me gusta hacer las cosas más como trabajos muy sola yo o conmigo misma. Es decir, yo siento que yo trabajo más rápido cuando yo me pongo un proyecto, lo comienzo a elaborar o lo comienzo a trabajar conmigo misma y luego entonces se lo entrego, por ejemplo, a la persona con la que estoy haciendo la negociación dentro de esa fuente de ingreso, que al contrario de muchas personas, tal vez en reuniones, en Zooms, en encuentros, en negociaciones, como que es más fácil para ellos avanzar. Yo siento que para mí es más fácil que me den los puntos para avanzar. Yo siento que soy muy juiciosa con ese tema, hago caso a los puntos a seguir y simplemente pues voy al siguiente punto. Y luego también es reconocer en este punto de la conciencia de la realidad que tienes hoy, es definir tu éxito. El éxito para mí tiene muchísimas caras. Hay personas que el éxito es una emoción, es una cuenta bancaria con un número específico y hay otras personas que son una experiencia, que es una vida de ese tipo. Entonces, yo te recomendaría que en este caso definieras cuál es tu éxito, porque de allí también va a ser muy simple ejecutar y tomar acción en este plan para realmente tener más de una fuente de ingreso trabajando al mismo tiempo. Otro de los puntos es entonces cómo organicé mi tiempo y cómo lo organizo en la actualidad. Yo primero lo que comencé a hacer es que yo empezaba a sentir que a mí no me funcionaba organizar mis semanas de acuerdo a bloques de tiempo. A mí me funcionaba mejor organizar mi semana con bloques de fuente de ingreso. Entonces, por colocar un ejemplo, yo no tengo un día que solamente es de creación de contenido y otro día de mejora de producto, sino que realmente yo hago todas estas acciones, pero para una fuente de ingreso. Mi enfoque va hacia la fuente de ingreso que en ese momento esté trabajando. Imaginemos que, por ejemplo, estoy en mi momento de revisar la fuente de ingreso de marketing de afiliados con Amazon. Allí usualmente, cuando yo trabajo esa fuente de ingreso, lo hago en estos momentos una vez al mes. Y solamente lo hago durante una mañana, un bloque de tiempo de 3 horas. Allí lo que hago es analizar las analíticas, reviso los KPIs o los indicadores para tomar decisiones y para revisar muy bien de dónde está viniendo el tráfico calificado que realmente está generando clics de compra y que me están generando a mi comisión. Y entonces parto desde la fuente para multiplicar esas piezas de contenido. Cuando me dedico, por ejemplo, a esta fuente de ingreso de marketing de afiliados con Amazon,
me enfoco solamente en eso, en cuáles van a ser las piezas de contenido, cuáles van a ser los artículos del blog que van a promocionar, por ejemplo, los artículos, los videos, etcétera. Y todo eso lo trabajo en un solo bloque de tiempo, pero enfocado en la fuente de ingreso. Eso me ayuda también a mí y me he dado cuenta en que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con impulsar, configurar, promocionar esa fuente de ingreso, todo mi enfoque está desarrollado en ese tema en particular y para mí es como más simple. Claro que si para ti es más simple hacer por bloques de tiempo, creación de contenido en un momento, pues escoge la opción que para ti sea mucho más llevadera y que te lleve a comenzar un proyecto y a terminarlo. Otra de las cosas que hago es que al tener en cuenta, por ejemplo, las diferentes fuentes de ingreso que voy a desarrollar durante un año o que ya vengo trabajando y que están algunas generando algunos ingresos, otras, por ejemplo, se estancaron, otras se mantuvieron, o otras también lo que puede pasar es que el crecimiento no ha sido exponencial. Yo lo que hago es, y este sería el segundo punto, ver un calendario anual. En mi caso me gusta verlo anual y empezar a ver por bloques de semanas o a veces meses con cuáles fuentes de ingreso me voy como a enfocar durante esos periodos. En muchos meses, por ejemplo, me enfoco en más de 3 o 4 y en otros meses dejo esas porque tal vez no son las adecuadas. Voy a colocar un ejemplo. Marketing de afiliados con Amazon realmente funciona muy bien en el segundo semestre del año porque hay varias fechas como muy continuas que generan muy buenos resultados y comienzan a aumentar las ventas de producto físico. Entonces, vemos que, por ejemplo, para Halloween o Thanksgiving, luego entonces para por lo que sucede, por ejemplo, en Black Friday, luego entonces Navidad. Entonces, es un semestre y más el último trimestre, es un trimestre que se mueve mucho. Entonces, usualmente para tener preparada esa fuente de ingreso, no la trabajo en esos meses porque sería muy abrumador y habría que estar corriendo, sino comenzando el semestre, el segundo semestre del año, es que comienzo a trabajar aún más esa fuente de ingreso para tener más material, porque recuerda que todas estas fuentes de ingreso se gana dinero cuando tú les estás llevando clientes potenciales a las diferentes fuentes de ingreso que tengas. Entonces, por ejemplo, ahí me gusta mucho en este punto trabajar con un calendario anual para ir reconociendo cuáles son los mejores meses. Yo, por ejemplo, hago algo que es como un calendario maestro, que le llamo así, porque me parece que es como visualmente para mí es entretenido también hacerlo, es divertido. Y entonces desarrollarlo y diseñarlo y luego desarrollarlo también tiene como esta consecuencia o este efecto mariposa. Luego entonces el siguiente punto es que la fuente de ingreso, es importante que reconozcas esto. Cuando vamos desarrollando diferentes o estamos trabajando en configurar, en crear, en impulsar y promocionar diferentes fuentes de ingreso a la vez, a veces pensamos que tenemos que hacerlo una a una. Y aunque el proceso es muy parecido a esto que acabo de contar, lo cierto es que muchas de las fuentes de ingreso impulsan, el haber creado, configurado ellas, impulsan las otras. Voy a colocar un ejemplo. Dentro del campamento Happy Abundancia, donde explico las 14 diferentes fuentes de ingreso y cómo hacerlas, cómo trabajarlas paso a paso, cuál fue mi experiencia, de dónde nacieron, cómo fue que las encontré y cómo voy consiguiendo clientes con esas fuentes de ingreso. Por ejemplo, hay 6 fuentes de ingreso que son cambio de tiempo por dinero. Estas fuentes de ingreso, crear una me ayudó a que la siguiente fuera más fácil crearla porque ya yo tenía la base. Ya yo tenía, por ejemplo, gran material hecho y simplemente lo que hacía era copiar o duplicar para no tener que hacer desde cero. Lo mismo sucede con las siguientes 8 fuentes de ingreso que son semipasivas. Hay muchas configuraciones que son tan simples porque las vas haciendo de una forma que ya conoces como el sistema, que es más simple implementar la otra. Y lo interesante de esta es que la promoción e impulsar esas 8 fuentes de ingreso semipasivas también son muy similares. Entonces, allí la una se apoya con la otra. Yo siento que no son fuentes de ingreso que compitan entre ellas, sino que simplemente se hace como todo un bucle donde el ciclo va ayudando a que
cada acción vaya generando como un efecto rebote en las siguientes fuentes de ingreso que tienen relación. Y entonces es más simple que todas las acciones tengan un final mucho más fructífero y no sea una acción como tirada por allí a perder tiempo o a perder esfuerzos o energía. Luego también hablemos entonces en esta organización del tiempo de la semana. Yo usualmente los lunes y los martes me dedico a las fuentes de ingreso que son semipasivas, es decir, todas estas que no requieren tanta exposición para poder generar ingresos. El miércoles es más como libre para las acciones que van quedando por allí, clientes tal vez que no se pudieron colocar otro día de la semana o acciones estratégicas que se me vienen ocurriendo usualmente los miércoles o el ombligo de la semana, trabajo en esas acciones. Y los jueves y los viernes en estos momentos me dedico a todas las fuentes de ingreso que son de cambio de tiempo por dinero, porque son los días que usualmente veo más clientes, son los días donde promociono este tipo de fuentes de ingreso y donde me enfoco en impulsar o en hacer todas las estrategias para impulsar este tipo de fuentes de ingreso. Luego entonces, este punto adicional para mí es muy importante. Yo siento que es la cereza del pastel que hace que todo como que funcione mejor con esta organización cuando tenemos más de por lo menos 4 o 5 fuentes de ingreso andando. Y es el espacio, contar con un espacio al mes para analizar tus KPIs o tus indicadores y así tener un estudio profundo de la analítica. Por ejemplo, les contaba que una vez al mes yo analizo todo o trabajo una vez al mes en una de mis fuentes de ingreso que son marketing de afiliado con Amazon. Y en esa fuente de ingreso, una de las cosas que me dan más información para tomar decisiones efectivas o no es que realmente yo analice la estadística y me dice de dónde vino el cliente, de dónde están llegando esos clientes que están comprando. Y luego yo puedo tomar decisiones que sea, voy a repetir estas piezas de contenido, voy entonces a hacer más blogs, si tal vez o más artículos o entradas del blog, voy a hacer más de lo que ya ha estado funcionando porque eso es lo que me está generando en esos momentos ingresos. Muchas de las personas el tema de la analítica, el tema de los KPIs o los indicadores como que les cuesta, pero cualquier negocio digital o no se mueve realmente a través de esto, porque eso es lo que nos dicen, son como banderitas de colores. Las banderitas rojas son los que nos dicen por aquí no te metas, esto no está funcionando. Las banderitas amarillas son las que nos están diciendo, óyeme, por aquí puede ser interesante, hay que probar, hay que hacer nuevas acciones, hay que experimentar un poco más en este camino. Y las banderitas verdes nos dicen, sigue haciéndolo, repite, porque esto es lo que está funcionando en estos momentos. Entonces este punto es bien importante. Luego entonces tenemos el siguiente, que es maravilloso porque es realmente uno de los puntos que nos ayudan como a reflexionar acerca de todo el tiempo, el esfuerzo, la energía que hemos invertido en trabajar por esos ingresos que recibimos. Y es un plan de recompensación. Estos planes de recompensaciones de los que yo hablo es, por ejemplo, ideas que tengo durante el mes que si cumplo con acciones, no con resultados externos, sino con resultados que dependen solamente de mí. Si cumplo con esos resultados o con esas acciones, cumplo con esas tareas que me he propuesto, pues voy a tener unas recompensas. Y te digo que no todas las recompensas tienen que ser monetarias, tienen que haber un gasto monetario. Por ejemplo, a veces pensamos, bueno, pero si hay esto, entonces me voy a regalar un café. Si hay aquello, me voy a regalar esto. Y a veces estamos como castigándonos cuando estamos evaluándonos de acuerdo a resultados que son externos. Voy a colocar un ejemplo. Nosotros tenemos, o yo siento que yo tengo el control de hacer las piezas de contenido, de escribir los artículos en el blog, de enviar los emails, de profesionalizarme en esas acciones de venta, pero yo no tengo el control de que la persona que está leyendo ese email, viendo esa pieza de contenido, escuchando ese audio, tome la acción de comprar.
porque existe algo maravilloso en el mundo que es el libre albedrío y por más que yo le esté hablando al cliente potencial real, al que yo me quiero dirigir, que es en lo que yo más gasto energía dentro de mi negocio, es dirigirme a ese cliente potencial real que compre más rápido, no es cierto que esa persona, también es cierto que esa persona puede estar en esos momentos viviendo una situación que no lo lleve a comprar, que no lo lleve a hacer clic en ese enlace que le di, que me lleve a decirme que no a una negociación, que me lleve, por ejemplo, a no seguir un proceso, una serie de clics que me van a generar a mí más ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando basamos nuestras recompensas de acuerdo a resultados que son de otros, o sea, de acciones de otros, y no de lo que nosotros realmente tenemos control, allí estamos viviendo un negocio lleno de sufrimiento o una vida llena de sufrimiento. Mientras, si por ejemplo, mi plan de recompensa fue el siguiente, decir, ok, voy a entrar al curso de Melissa y voy a configurar por lo menos 3 fuentes de ingreso. Voy a escoger una semipasiva, voy a escoger 2 de cambio de tiempo por dinero porque se generan los ingresos más rápido y voy a hacer las acciones que están dentro de los ejercicios que recomienda Melissa. Voy a hacer las acciones o voy a hacer las acciones que me genere el plan personalizado y cuando haga esto me voy a recompensar porque me voy a hacer durante toda una semana, me voy a levantar un poco más temprano para hacerme el desayuno que yo quiero o voy a darme un tiempo para llamar a una amiga que quiero como sentarme a hablar con ella, así sea por teléfono. Y esos son los tipos de recompensas que yo me coloco. Y más recuerdo al principio de mi negocio, cuando mi negocio no estaba generando ingresos significativos. Y aquí hay una frase que yo siempre repito que a mí me llena de muchísimo como regocijo y es: el dinero sigue el gozo. Entonces, si tú te diviertes haciendo eso, trabajas también por divertirte, o sea, pones de tu parte para divertirte haciendo estas acciones que requieren la configuración, la creación, impulsar, no, la palabra es el promocionar las fuentes de ingreso, pues lógico que el resultado va a ser muy diferente a si no lo hicieras. Entonces, este plan de recompensación a mí me parece como muy efectivo para continuar trabajando durante todo un año, por lo menos, en este momento de generar diferentes fuentes de ingreso. Y luego tenemos el siguiente punto, que son las fuentes de ingreso. Se crean en el momento más creativo que tú tengas del día y todo lo que tenga que ver con el impulso, la promoción, es mejor que se trabaje en el momento donde tú eres más operativa. Aquí hay todas unas opiniones diversas, científicas acerca del tema, pero hay muchos con los que yo me siento muy conectada, que es que nosotros tenemos ritmos productivos, ritmos donde somos más creativos durante un día o durante hasta un mes, durante momentos de un mes o durante momentos de un día, y tenemos ritmos donde somos más operativos, o sea, ahí tal vez tenemos la mentalidad o la mente en ese momento está densa, yo le llamo así, está densa y para nosotros como todo ese proceso creativo puede hasta fastidiar en ese momento. Mientras el proceso operativo, por ejemplo, para mí un proceso operativo es cuando yo diseño los pines, porque los pines ya están prácticamente diseñados, o sea, yo no tengo que pensar desde cero, o sea, ya hay plantillas, yo simplemente cambio imágenes y ya los textos están listos usualmente. Entonces, cuando ya hago esta parte operativa, para mí es más simple o siento que me funciona mejor hacerlas en las tardes. Y en las mañanas yo soy una persona más creativa, tiendo a levantarme muy temprano y entonces soy como que las mejores ideas las genero es en las mañanas. Y en las tardes ya siento que hago ya otro tipo de cosas. Entonces es como aprovechar estos momentos también durante un año puede ser que son más quietos en tu negocio. Por ejemplo, para nosotros en los temas de productos digitales y servicios, diciembre y enero, finales de diciembre y enero pueden ser más quietos.
Y muchos podemos estar, por ejemplo, de vacaciones, pero si no lo estás, puede ser un gran momento para idear nuevas formas. Tal vez no para configurar, no para hacer todo el tema de la creación, pero sí para idear todo eso, dejarlo plasmado en algún lugar para luego entonces tomar acción en lo siguiente. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda que tenemos nuestro curso Campamentos Happy Abundancia con más de 14 fuentes de ingreso paso a paso. Y lo mejor de este curso es que cuando ingresas, vas a la sección de bonus en la primera lección, haces clic en un enlace que hay allí que te lleva a que en pocos segundos y tan solo a un clic puedas tener tu plan personalizado de cómo expandirte, de cómo hacer toda esta parte de la organización para tomar acción en más de una, dos o toda la cantidad de fuentes de ingreso que quieras hacer de las 14 que hay allí. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda que tu éxito lo defines siempre tú. Un abrazo gigante. Chao, chao.